Hola, buena tarde para todos, para todas, bienvenidas. De nuevo, será un gusto estar acá con ustedes, compartir de nuestro proyecto Socialmente, un proyecto que está orientado y tiene como objetivo acompañar a las personas, a las familias, a las organizaciones, las empresas, la comunidad en general, en ese bienestar tan importante que es la salud mental, donde todos tenemos siempre algo por trabajar. Bueno, y ese es nuestro objetivo a través de Socialmente. Hoy tenemos un taller muy interesante, como es de costumbre, que hemos construido como lo hacemos siempre, con todo el amor. Y es un taller que hemos llamado El Ángel y el Diablo Interior. Todo lo que tiene que ver con esa voz interior, con esa banda sonora, como lo podríamos llamar, la banda sonora de mi vida, de mi película, lo que yo toda una vida estoy hablando. Como les hemos contado, ya estamos cercanos, yo creería que por ahí en un mes y medio vamos a tener nuestro libro que se llama Viaje a mi interior, y de hecho El Ángel y el Diablo Interior hace parte de esta obra que hemos trabajado. Hemos diseñado un taller, cálculo yo, de 40 a 45 minutos. Qué bueno si tienen a la mano un cuadernito y un lapicero, porque siempre es costumbre también terminar con un taller. Y yo creo que este taller es bastante interesante y lo que buscamos es generar valor. Entonces voy a poner en modo presentación, de ahí que les agradezco. Si quieren, si necesitan intervenir o algo que quieran compartir, pues lo hagan, porque no va a tener en este momento la visual total del tablero. Ahí están viendo mi presentación, ¿cierto? Alguien que me confirme, por favor. Sí, Babington, ahí está, pero no está en pantalla completa. Yo no la ¿No? estoy viendo. No está pantalla completa. No, solamente sale, ahí sale la presentación, pero no está completa grande, no. Ahí sí. Ahí sí, bueno, denme un segundito, muchachos, que con estos cambios que ha venido haciendo Zoom, pues hay que ir encontrando el punto. Yo creo que ahí sí podemos ver la pantalla completa. Ahí, ¿Cierto que sí? ahí sí Señor. está, Babington. Ahí ya ve. Bien, vamos entonces, como es costumbre, vamos a concentrarnos, regalémonos esta media hora, estos 40 minutos que son tan necesarios para nuestro bienestar, para esa conexión conmigo, para poderme entender, comprender, observarme, dejar ese celular a un lado y conectarme con la vida. Y vamos a iniciar con este mantra. Recuerden que siempre que viene en azul por pedagogías es el mantra que lo diseñamos con mucho cariño para que lo interioricen, para que lo repitan, para que lo escriban. Y en esto hay que creer. No hay una forma distinta de transformarme, de mejorar mi vida, si yo no creo, y especialmente si no creo en mí, en el poder interior que tengo, en mi bienestar. Tengo que creer. Vamos a hacer esa conexión entre la mente, el cuerpo, las emociones, la parte espiritual. Entonces, este mantra resume lo que vamos a trabajar. Consciente escucho, con amor elijo, mi diálogo interno, ese que me impulsa y es mi luz, y mi luz interior brilla. Consciente escucho. Recuerden que vamos a hablar de esa voz interior, del diablo y del ángel. Con amor elijo mi diálogo interno, me impulsa, mi luz interior brilla. Bien, cuando cuente tres, quien lo desea hacer con el micrófono abierto, qué bueno que lo haga. Quien no, con los ojos cerrados, pero con mucha conciencia, lo repite con nosotros. Entonces vamos a hacerlo. Una, dos y tres. Consciente, 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 escucho. escucho con con amor, Con amor, amor, elijo mi diálogo elijo y mi interno. mi diálogo diálogo interno. interior Me impulsa, Me impulsa. me mi luz impulsa, interior brilla. Mi luz mi luz interior interior brilla. brilla. Vamos de nuevo. Una, dos y tres. Consciente, escucho. Consciente, escucho. Con Escucho, amor, elijo mi diálogo con interno. amor, Con Elijo elijo amor, mi mi diálogo diálogo elijo interno. mi interior. diálogo interno. Me Me impulsa, Me impulsa. impulsa. mi Impulsa, luz mi interior luz Mi luz brilla. interior interior brilla. brilla. Qué bien, maravilloso. Miren, vamos a hablar de escucha. Y es una de las cosas más difíciles para el ser humano, escuchar. Y a mí sí que me cuesta, me toca hacer mucho ejercicio en eso, porque me acostumbré a hablar mucho, hablar y hablar. Y uno tiene que tener la empatía, la capacidad de estar en la situación del otro. Y no hay otra forma sino es escuchar. Y así como lo hacemos pensando en el otro, pues más en nosotros. Seamos conscientes, aislémonos de toda la bulla, de todo lo que hay, para escucharnos, pero de manera consciente, así nos duela, así no nos guste lo que nos estemos hablando, pero de eso se trata, de poder escuchar y entender lo que nosotros mismos nos hablamos. Recuerden que lo que pensamos es lo que nos lleva a sentir, y como sentimos, actuamos, ¿sí?
yo lo reitero casi que en todos los talleres, un día trae 24 horas, 1440 minutos, 86.400 segundos, y en ese día, en ese lapso de tiempo, tenemos 60.000 pensamientos y pensamientos que puede ser que se repitan. Entonces, demasiadamente importante lo que yo me digo, porque eso yo lo termino creyendo. La mente lo cree como si fuera real. Por eso hay que escuchar de manera consciente y por eso con mucho amor, pero con mucho amor yo tengo que elegir mi diálogo interno. Yo lo elijo, yo. Y ese diálogo interno me impulsa para bien o para mal. Y mi luz interior brilla si mi diálogo interno es positivo. Pero si mi diálogo interno y el que yo escojo no es positivo, mi luz no va a brillar. Un faro no va a brillar. Entonces, cuando estamos por ahí conversando con los amigos, les decimos, venga, ¿cuál es la persona con que usted más habla? Y algunos dicen, con mi mamá, con tal persona. La persona con que más hablo yo, con quien más hablo yo, está dentro de mí, ¿cierto? Y es o mi ángel o es mi diablo. Entonces, les hago esa pregunta. ¿Con quién hablas más dentro de ti? Por eso les digo siempre, lápiz y papel, porque esto hay que copiarlo. Hagan ese ejercicio, copien por lo menos mínimo 5 a 10 pensamientos, los que más se le repiten, esa voz interior, y copienla. Miren a ver y con detenimiento, ¿qué se está hablando usted mismo? Recuerde que esa es la banda sonora de la vida suya, de su película. Esa es una muy buena pregunta. Digamos que hoy la presentación puede estar un poquito amplia en letra, pero era importante algunos conceptos traerlos, digamos, aquí para que les quede en la presentación y ustedes lo puedan tener como objeto de estudio. Hoy mismo, hoy me comprometo a que monto en el grupo de la comunidad de Socialmente, monto la presentación y el video. Si alguien no hace parte de la comunidad de Socialmente, nos alza la mano, me copia por ahí en el chat y lo agregamos a la comunidad. Y recuerden, miren, qué bueno que ustedes pensaran no venir solos a estos talleres, porque seguramente en su familia, en sus vecinos, en sus amigos, hay personas que necesitan un apoyo. Hay veces que esto solo no es fácil. Bien, entonces hay un poder oculto y es esa conversación interna. Ahí se centra el poder de tu vida. Ahí está, en esa conversación interna, esa que nos permite dormir o que no nos permite dormir, que nos permite estar bien o no nos permite estar bien. Entonces, imaginen que dentro de ustedes conviven dos voces. Siempre van a haber dos voces. Un ángel, y normalmente el ángel alienta, él habla de lo positivo, él te recuerda ese potencial interno, toda esa gran capacidad que tienes al interior que muchas veces que tú no crees y te habla con compasión. Y el diablo es esa crítica constante, es esa crítica que te llena de dudas y que muchas veces nos lleva a una autocrítica. Entonces la pregunta no es si existen estas voces, sino, ojo, como empezamos, ¿con quién hablas más? ¿Con tu ángel o con tu diablo? Uno tiene que tener una autoevaluación, uno tiene que ser autocrítico, pero el diablo lo arrastra uno siempre hacia allá. Somos muy buenos para darnos látigo. Cometimos un error, nos damos látigo y puede que ese error nos llene de culpa, nos llene de vergüenza y quede para toda la vida. Y cada vez que nos acordamos, nos damos látigo y podemos decir, hombre, tomé malas decisiones y hoy donde estoy por las malas decisiones que tomé. Pues si en algún momento tomamos alguna mala decisión que nos llevó a un lugar que no era, pues es el momento de ser consciente, hacer la evaluación, aprender y dejarlo ahí y avanzar, porque vamos a donde queremos llegar. Entonces, ¿con quién hablas más? ¿A cuál le das más poder en tu vida? ¿A cuál le das más poder en tu vida? Al que usted le dé más poder en su vida, esa condición lo lleva a estar bien o mal. Recuerden también una historia, la he contado muchas veces por ahí, aunque yo ahorita les voy a contar aquí un storytelling, pero una historia de un abuelo indio, de esos abuelos indios sabios, muy sabios, que se le acercó el nieto y el nieto le preguntó, abuelo, siento que tengo dos lobos, uno muy feroz, bravo, siempre está mostrando su dentadura, su rabia, siempre está con ira, y tengo otro lobo tranquilo, apacible, con una mirada que da paz, es un lobo tranquilo. Pero ellos dos se quieren enfrentar en todo momento, están a punto de agarrarse, se están enfrentando. Abuelo, ¿quién va a ganar esa batalla entre estos dos lobos? Y el abuelo le dijo, muy sencillo, hijo, el lobo que usted alimente, al que usted más atención le dé, ese es el lobo que va a ganar la guerra, es el que va a ganar la batalla y la pelea entre ellos. Entonces, eso es lo que a nosotros nos pasa. Al que más le dediquemos tiempo, nos va a ganar. Entonces, ese diálogo interno, como se los mencionaba yo, es la banda sonora de la vida. Eso va a lo largo de la vida. También es conocido como el diálogo, digamos,
conversación interna o voz interior. Esa voz interior que uno sabe que allí está, que uno no siempre la escucha, uno no siempre la escucha, o no es consciente de lo que está diciendo, o somos conscientes, pero preferimos no escucharlos y vulgarmente hacernos los bobos. Entonces, esto es la cantidad de pensamientos, creencias. Miren, y todo esto bien puede venir desde la infancia, viene desde allá. Recuerden que la personalidad, genéticamente, el temperamento lo heredamos de los padres, pero el carácter lo construimos en los primeros años y las experiencias de vida van conformando nuestra personalidad. Esa personalidad tiene mucho que ver con esa banda sonora de toda la vida, ese diálogo interno que uno se va dando con respecto a las creencias y uno va siempre enmarcando en esas creencias, ¿sí? Entonces, es lo que nosotros muchas veces nos enmarcamos y decimos, bueno, nosotros somos esto. Bueno, pero la importancia aquí es que nosotros tenemos que interpretar la realidad de que que esa banda sonora influye y que seamos conscientes que esa voz interior es directamente relacionada a cómo nos sentimos, a cómo actuamos y cómo nosotros podemos percibir, digamos, la realidad, los límites, las posibilidades, las fortalezas. Hoy, sí, si algo queremos ser conscientes, necesitamos ser conscientes, recuerden por ahí ir apagando los micrófonos, ser conscientes que la voz interior es la que me lleva a ser lo que yo soy. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poco de esa voz crítica que les mencionaba del diablo, de esa parte negativa. Hace 12 meses. Y muchos de los jugadores que disputaron ese partido mañana van a ser titulares. Ok, entonces retomemos, la voz crítica, ese diablo interior, es esa manifestación como nuestro diablo nos dice y nos juzga a nosotros, donde nos lleva a nuestra mínima expresión, donde nos está siempre mostrando las fallas, nos está diciendo, nos está trayendo siempre los miedos, nos está llevando de un relato negativo de no soy capaz, no puedo, me llena de inseguridad y nos lo dice tantas veces que nosotros empezamos a creerlo. Entonces siempre estará ahí esa voz crítica. Pero ¿cuál es el ejercicio? Bueno, hay esa voz crítica, pero vamos a escucharla, pero no nos vamos a quedar en ella. Hacemos autocrítica, autoevaluación. Pero es importante observarnos, entendernos, comprendernos y saber el porqué de las cosas para poder que nosotros leemos fluidez a este diálogo, esta crítica, digamos, del diablo. ¿Por qué? Porque eso tiene unos impactos, aunque primero vamos a ver las características. ¿Qué características trae esa voz crítica? Es perfeccionista, es exigente, es descalificadora, es catastrófica y a menudo es un lenguaje pues, un lenguaje muy absolutista. Siempre, nunca, todo, nada, siempre nos lleva a los extremos, ¿sí? Todo nos lleva a los extremos y puede manifestarse pues casi siempre en esa autocrítica severa de no soy lo suficiente bueno, no puedo, no soy capaz, no lo voy a intentar, soy un fracasado, no tengo la energía, no tengo el con qué, no tengo los medios. Esas son las características. Siempre están ahí exigiéndonos, descalificándonos y siempre nos están llevando a sentir como esa incapacidad de nosotros poder fluir. Y tiene una comparación muy destructiva. Normalmente nos lleva a nosotros a compararnos en la vida. Hay a unas personas que les va más bien que a otras. Y eso es normal. Y eso es normal. E incluso muchas de las explicaciones a que a otros les vaya mejor que a uno les vaya mejor que a otros, tiene que ver precisamente con esa capacidad de tener disciplina, de tener conciencia, de tener autoconocimiento, de poder tener autoestima, poder ser auténtico, como lo hemos hablado, aceptarse. Es que todos tenemos una gran cantidad de cosas positivas, una gran energía, una fortaleza interna, pero no todos somos iguales. Entonces muchas veces nosotros estamos esperando que en todo nos vaya bien, que en todo momento nos vaya bien y esto no es normal y nos comparamos. Entonces esa comparación destructiva con el otro es mala, es una voz crítica perversa cuando empieza a decirnos fulano lo hace mejor que yo, fulano tiene más plata que yo, fulano le va más inteligente que yo, fulano es más fuerte que yo. Eso no, esa voz crítica no es la que sirve y nos lleva a lo que hoy en día hablamos de rumiación, eso de repetir errores del pasado o preocupaciones futuras, lo que les mencionaba yo ahorita, cuando se comete un error, lo mejor que se puede hacer es abrazarlo, como al miedo, ¿cierto? Como a la ansiedad, abrazarlo, entenderlo,
estudiarlo, analizarlo. ¿Por qué pensé así? ¿Cuál era esa voz interior? Un gran análisis que podemos hacer. ¿Cuál era esa voz interior que yo tenía en el momento que cometí ese error? ¿Cierto? Analizar esa parte. Y pero analizar, entender el error, por qué sucedió, qué quería decirme, esa voz, esos pensamientos, esas emociones, qué mensaje me traían, qué impacto tuvo en mi cuerpo ese error, pero ya, hay que dejarlo, porque no nos podemos quedar allí. Y peor aún, en esa rumiación, como hemos hablado tantas veces de la ansiedad, de estar pensando y sobrepensando y sobrepensando. Y además, hacemos lo contrario. Cuando obtenemos un logro, que es por lo bueno que somos, porque nos salieron las cosas bien, porque colocamos la disciplina, la fuerza, el empeño que había que colocar, nosotros mismos nos desacreditamos, decimos, tuve suerte, cualquiera lo puede haber hecho. No valoramos lo bueno. Vuelvo y les digo, fuerte, fuerte, nos damos látigo duro, duro cuando nos equivocamos, pero poco nos damos de amor y poco reconocemos lo bueno que hacemos. ¿Y cuál es el impacto negativo? Que esto es lo preocupante, que es que toda esta rumiación, toda esta voz crítica que nos cierra el mundo, yo creo que a todos nos ha pasado, cuando uno está en medio de tanta voz crítica, si uno se la está creyendo, el mundo se va cerrando y uno ya no puede ver, pierde la perspectiva de las cosas, no ve las oportunidades, porque esa voz crítica lo hace sentir a uno tan pequeño, tan limitado, que uno no ve, que uno ya no ve nada. Entonces, una voz crítica dominante, mira lo que nos puede llevar a una baja autoestima y autocompasión. Nosotros tenemos que tener mucha compasión por nosotros mismos. Ansiedad y depresión, lo que estamos hablando en su momento, irnos hacia atrás a los errores, depresión, o irnos hacia el futuro, ansiedad, procrastinación. Miren, la procrastinación, nosotros tenemos que detenernos en el día a día a hacer lo que tenemos que hacer, porque esa procrastinación es la que nos lleva a nosotros a poner nuestra energía, poner nuestro tiempo, a poner nuestras capacidades en cosas que no tienen el suficiente valor o que no tienen valor. Y eso pasa muchas veces porque yo no estoy planeado, no estoy conectado con mi mente, con mi subconsciente, no sé qué quiero, no sé para dónde voy, no tengo objetivos. Entonces, procrastinar es muy sencillo. Coger el celular, que a mí también me pasa, todo lo que yo hago acá es un entrenamiento que yo también me aplico, entonces empiezo a ir a Instagram, empiezo a ir a Facebook, empiezo a ir a TikTok, empiezo a ir a muchas cosas y realmente si yo pongo mi energía enfocada en mi voz interior positiva y esa voz interior positiva enfocada en los objetivos, en la persona en que yo quiero ser, en la transformación que quiero tener, en el cambio que quiero dar, pues realmente voy a tener una capacidad distinta. Pero el impacto de esa voz del diablo, esa voz crítica es tan dura que nos lleva a procrastinar, a evitar el riesgo por el miedo al fracaso, a no hacer las cosas, a no tener el valor de emprender, a no tener el valor de soltar, a no tener el valor de decidir. Recuerden que decidir es cortar. Soy el resultado de las decisiones del pasado y en el futuro seré el resultado de las decisiones del presente. Entonces hay que estar ahí, en el aquí y en el ahora. Siempre lo mencionamos porque es así. Y esa voz crítica nos va llevando a tener un aislamiento conmigo mismo, con mi familia, con mis vecinos, con mis compañeros, porque me da vergüenza, porque me da inseguridad, porque no me siento cómodo, porque en ningún lugar me siento que me tienen en cuenta, porque en ningún lugar siento que me valoran, pero seguramente es lo que yo estoy viendo y los demás están viendo otra cosa, ¿cierto? Entonces, ese es otro impacto que tiene allí. Y bueno, y todo eso termina por un gran agotamiento mental y eso termina robándonos a nosotros la paz y la calma. Y el agotamiento mental es muy preocupante. Recuerden que nosotros tenemos que hacer también un análisis no solo psicológico, espiritual, sino también físico o fisiológico. Fisiológico. Y el cerebro, ese órgano maravilloso que nosotros tenemos, se nos consume entre el 23 al 25% de la energía diaria. O sea que una cuarta parte de nuestra energía diaria se la lleva el cerebro. Y si nosotros lo estamos cargando con toda esa voz crítica, no, estamos perdiendo la oportunidad de producir, vamos a tener un agotamiento, un desgaste mental demasiadamente fuerte y eso nos va a llevar otra vez a recaer en los miedos, en los dolores, en no ser capaz de soltar, en no ser capaz de ver lo importante y lo valioso que soy yo, ¿cierto? Me quedo enfrascado en relaciones que no, donde no me convienen, donde yo estoy viviendo no mi vida. ¿A quién usted está viviendo su vida o está viviendo una vida prestada, una vida ajena? Está pendiente de la agenda de los demás.
Entonces ese agotamiento mental, ese ladrón de fuerza y energía, pues todo eso viene de esa voz, de esa crítica que nos hace el diablo. Pero ya ahora, después de haber hablado de ella, pues está la que a mí me gusta. Realmente a mí me encanta el autodiálogo positivo, realmente. Pueden que muchas personas sientan que eso es ser soñador y que es idílico, pero no. Créanme, créanme que el autodiálogo positivo, ese ángel interior, lo contrario a todo lo que hemos venido hablando, pues nos lleva a nosotros a ser constructivos, a ser capaz, esa capacidad de ser consciente y hablarnos nosotros mismos de manera positiva, eso de hablarnos del lenguaje de apoyo, es que nosotros no podemos esperar un apoyo de afuera sin que primero yo tenga mi propio apoyo, o sea, yo soy mi transformación, mi capacidad de avanzar, mi capacidad de crear, mi capacidad de hacer parte de mí, obviamente hay personas valiosas alrededor, o muchas veces incluso yo soy el apoyo para los que están al lado. Entonces ese autodiálogo positivo, ese diálogo interno positivo, ese es el apoyo, es el aliento, es la comprensión. Por eso uno tiene que conocerse, tiene que ser un observador muy tenaz de quién soy yo, aceptarse como es y ser auténtico, muy auténtico, nunca renunciar a lo que son sus principios o sus valores, lo que soy yo como persona para encajar. Es normal que en la vida, pues en algún momento nos ha tocado ponernos máscaras o asumir posiciones que no son las nuestras por algunas circunstancias, pero que eso no sea la constante debe ser auténtico. Yo soy Babington donde esté, mis principios son estos, mis capacidades son estas, mis fortalezas son estas, y de pronto también tendré sombras y de pronto también tendré cosas que no sean tan buenas, pero ese soy yo, y las personas que están en una relación conmigo es porque aceptan a Babington de manera auténtica, ¿cierto? Auténtica, no me puedo traicionar, no me puedo traicionar, esa voz interior me tiene que llegar a tener la capacidad de ser compasivo conmigo mismo, ser auténtico. Me reiteran esos conceptos porque es de las grandes debilidades que uno encuentra en las personas cuando uno está compartiendo ese poco valor que lo lleva a tener una autoestima tan bajo, a dejar que el concepto no sea el propio, sino que esté en los demás. Eso no puede ser. La voz interior te tiene que llevar a tener esa posibilidad, pues, a ser positivo siempre, a tener esa perspectiva dentro de la realidad de lo que soy con mis limitaciones y mis alcances, pero siempre, siempre hacia el crecimiento, hacia donde quiero llegar. Hay un término en la administración que se llama administración prospectiva. ¿Y qué es la prospectiva? La prospectiva es ponerme una meta. ¿A dónde quiero llegar? Y contrario a empezar a hacer las actividades para llegar allá, que es ver si allá, donde quiere llegar, y empezar a pensar para poder llegar allá, devolverse y mirar qué acciones, qué actividades, qué decisiones tengo yo que tener para poder estar allá donde yo quiero estar, donde yo merezco estar, donde mi ángel interior, donde mi voz interior me dice, vas porque puedes. Ah, tengo estas limitaciones, pues claro, vamos a desarrollar estas habilidades, pero es muy, muy, muy importante. Y mire las características, es alentador, es realista, es compasivo, es motivador y se enfoca en las soluciones y en el aprendizaje. Esta vez no pude alcanzar algo, pues bueno, aprendí. No, antes se decía que uno ganaba o perdía, no, a veces uno gana y otras veces aprende, pero uno nunca pierde, uno está en un aprendizaje, un crecimiento constante y se manifiesta con afirmaciones de valía. Soy capaz, merezco lo bueno, yo puedo, tengo con qué, pero de verdad, no es por decirlo, usted tiene que creer que es capaz, tiene que creer que se lo merece, tiene que creer que tiene las capacidades, porque otros sí y porque yo no. Es el diálogo interior, ese reconocimiento de mis fortalezas, ¿cierto? Me van a ayudar a superar, van a ayudar a sacar adelante esta situación. Y bueno, aprendizaje del error. Cometí un error, pero aprendo y sigo adelante. Lo copio mucho, ¿por qué? Porque es que todos cometemos errores, porque todos tomamos malas decisiones, porque todos dejamos de hacer por acción o por omisión. Cometemos errores. Entonces, cometí un error, tomé una mala decisión, bueno, aprendo y sigo adelante. Y esa autocompasión es fundamental. Es normal sentirse así, hay que aceptar. No le estoy diciendo, no, cometí un error y ya, no, cometí un error y asumo lo que siento que es normal, asumo lo que sucedió, asumo las emociones, las acciones, los pensamientos, pero tengo que entender que soy un ser humano. Soy humano, tan humano como cualquier otro. Tengo que sentir yo que soy más humano. ¿Sí? Hay un libro, el autor llama Joseph Esquirol y
y habla de la humanidad, de un mundo más humano. Hemos perdido la humanidad y hemos perdido esa capacidad de sentirnos humanos. Entendamos que somos humanos. Y el enfoque y el propósito es que esto me acerca a mi propósito. Cuando ya uno tiene claro para dónde va, a dónde quiere llegar, en esa perspectiva, que se quiere transformar, pues ese diálogo positivo, todos esos pensamientos van encaminados a eso. Tienen que ir encaminados a ese propósito. Bueno, y el impacto positivo de este diálogo, pues resiliencia, esa capacidad que tenemos las personas. Aquí tengo, ahorita estaba jugando con este cauchito. Este cauchito lo tengo acá porque yo también se lo recomiendo mucho a las personas. Les digo, venga, cuando usted tenga una voz, esa voz crítica del diablo, con un cauchito extra, cualquier otro, se pega un cauchetazo. Venga, volvamos aquí a estar conscientes que yo tengo que cambiar y transformar mi diálogo interno por uno positivo. Y ese caucho pues tiene la resiliencia, la capacidad de estirar, ¿cierto? Y volver a su estado natural, la resiliencia. Nosotros, a partir de nuestro diálogo interior, tenemos la capacidad de desarrollar la resiliencia ante la adversidad, entender lo que sucedió, gestionar lo que sucedió, pero otra vez volver a estar en el punto donde es y seguir. Mayor bienestar emocional, satisfacción vital, confianza. Confianza, diálogo interno es confianza. Y cuando uno tiene confianza, no asume riesgos, toma decisiones, bueno, avanza. Tiene mejores relaciones porque tiene una mejor actitud, una actitud más positiva. ¿A quién le gustan las personas que se están quejando? ¿A quién le gustan las personas que están hablando mal del otro? ¿A quién le gustan las personas que están a toda hora evidenciando que tienen un diablo ahí hablando? A nadie, a nadie. Entonces, ¿por qué nosotros mismos a veces nos permitimos ser esa persona que se está hablando mal, que está sintiéndose débil? No, no, no. La relación es de actitud, de confianza y de positivismo y conmigo mismo. Y ese diálogo positivo es un oasis de calma, paz, paz. Y uno en la vida tiene que estar donde hay paz. Como dice un comercial por ahí que he visto, si allá hay caos, hay problemas, te quitan la energía, ahí no es. Pero si hay paz, si hay tranquilidad, si hay positivismo, ahí sí es, ahí sí es. Bueno, entonces, eso era lo que yo quería compartirles el día de hoy. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un taller. Ah, bueno, pero permítanme antes de hacer el taller, les voy a contar una historia. Les voy a contar una historia. He ido tratando de desarrollar digamos, esta habilidad de diseñar historias, de storytelling, que también pues hoy en día la inteligencia artificial le ayuda mucho a uno a moldear las ideas. Y hoy traje la escultura de sueños y la voz de la duda. Y esta historia está dentro de mi libro, está dentro del libro de Viaje a mi interior. Y Fantina era mi abuela. Fantina, a quien quise recordar en mi libro, a quien quise recordar en esta historia es, Fantina era una aspirante a escultor. Fantina siempre quiso ser escultora, con un talento innegable, demasiado talento tenía Fantina. Pero el estudio que ya tenía estaba más lleno de proyectos a medias, obras que habían comenzado que terminadas. Tenía ese problema Fantina. Empezaba los proyectos, empezaba las obras, pero no la terminaba. ¿Por qué? Porque cada vez que iniciaba una pieza, esa voz crítica, esa voz de diablo, se hacía presente. ¿Y qué le decía el diablo a Fantina? No eres lo suficientemente buena. Esto no le va a gustar a nadie. Es mejor que ni lo intentes. Esa voz era un eco de críticas que recibió de un profesor en la universidad. Mire de dónde venía eso. Era un eco del pasado, de las críticas que recibió de un profesor en la universidad, que le hicieron dudar de su autoimagen. Sus manos le temblaban, su mente se bloqueaba, finalmente abandonaba la arcilla. El miedo al fracaso era un gigante que la paralizaba. Todo eso le pasaba a Fantina. Un día, mientras hojeaba un libro de Wayne Dyer, leyó, si cambias la forma en que miras las cosas que miras cambian. Wayne Dyer, Wayne Dyer. Wayne Dyer tiene una película muy bacana, se llama El Cambio, donde dice que estamos a un pensamiento del cambio. Te la recomiendo, está en YouTube, si no creen en YouTube, él le sale. Entonces, un día mientras cogía ese libro de Wayne Dyer, leyó, si cambia la forma en que miras las cosas que miras cambian. Fantina se dio cuenta que su verdadero enemigo no era la crítica externa, no era la gente, no eran los observadores, sino su propia voz interna, su propia voz interna.
Ese era su verdadero enemigo. Empezó a monitorear esos pensamientos, empezó a copiarlos, a entenderlos y a comprenderlos y a cambiarlos. Cada vez que surgía la voz del no puedes, ella conscientemente reconocía y la rebatía. ¿Y sabe qué decía? Puede que no sea perfecto, pero estoy aprendiendo. Me apasiona esto y mi propósito es crear. Pues no fue fácil. Al principio se sentía boba, se sentía tonta cada vez que se hablaba a sí misma. Decía esto. No, dudaba, pero persistió. ¿Practicando qué? El autodiálogo positivo. ¿Con quién ejercita? ¿Cómo es el que va al gimnasio? Bueno, yo no tengo mucho músculo, pero bueno, prometo mejorarlo. ¿Cómo se saca músculo en el brazo yendo al gimnasio, haciendo ejercicio? ¿Se saca de un día para el otro? No, pero la repetición, la perseverancia en el diálogo positivo hace que esa voz interior se vuelva fuerte. Entonces, con el tiempo, Juanito, esa hay que voz, estimular, señor, hay que estimular el músculo. hay que estimular el músculo para que crezca. Lo mismo sucede, gracias Juan Camilo, con el autodiálogo positivo. Hay que estimularlo, hay que entrenarlo, hay que hacerlo todos los días. Entonces, ¿qué pasó con el tiempo? Pues Fantina, esa voz de ángel, se hizo más fuerte. Inténtalo. ¿Por qué puede pasar? Pues, aprenderás, eso le decía la voz. Entonces, alimentada por esa resiliencia, su creatividad se llenó de valentía, empezó a terminar esa escultura, la más ambiciosa que tenía, la que había dejado empezada, la terminó. Y cuando la presentó, no solo recibió elogios, sino que experimentó una profunda satisfacción personal, su faro interior, su paz interior, ¿cierto? Antes que estaba opacada por la duda, pues ahora ya ella irradiaba luz, daba confianza y autenticidad. Esa es la historia de Fantina. Bien, quería contarles esa historia porque nos ayuda mucho. Seguramente todos hemos dejado algo por hacer, lo hemos dejado a medias, no lo hemos terminado. ¿Por qué? Porque esa voz del diablo no nos lo permite. ¿Cuántos proyectos o cosas buenas tendríamos en la mente? ¿Cuántas empresas habríamos creado si nosotros si no le hubiéramos hecho caso a esa voz del diablo? ¿Alguna pregunta o algún aporte hasta acá? Bueno, ya vamos a empezar a terminar. ¿Qué es lo que viene? Este es un taller. Ese taller está larguito. Por eso yo les voy a poner la presentación para que les quede la tarea y lo hagan. Tal como lo mencionó Camilo, hay que estimular el músculo. Y el músculo del autodiálogo y del diálogo positivo es de entrenar. Todo lo que nosotros hagamos acá. Por eso muy prontamente estaremos de nuevo retomando ese proyecto nuestro de gimnasio mental para que estemos practicando. Entonces vamos a proporcionarte pues herramientas, que es lo que siempre buscamos, darte las herramientas, los instrumentos, para poder identificar, que es el primer paso, identificar mi diálogo. ¿Cuál es? ¿El de diálogo o el de antes? ¿Cierto? Y una vez lo identificamos, pues transformarlo, convertirlo en la voz crítica, pero que sea un aliado para el crecimiento. Entonces el objetivo es desarrollar la autoconciencia sobre el patrón del diálogo interno y aprender a, ojo a esto, redirigir los pensamientos negativos hacia el autodiálogo más positivo y constructivo. Redirigir, cambiar, transformar ese diálogo negativo por un diálogo positivo. Y aquí les voy a dar las herramientas, que sé que no es sencillo. Primero, lo que vamos a hacer es ese monitoreo del diálogo interno. Vamos a detectar al ángel y al diablo. Entonces vamos a tomar conciencia durante un día, o sea, entre hoy y mañana. Tenemos 24 horas para que lo hagamos. Presten una atención, pero de manera especial, detenida. ¿Qué te dices a ti mismo? Lleva contigo ese cuaderno o ese diario que puedas tener, o esas hojitas, o en el mismo celular, pero háganlo, estimulen el músculo, estimulen el ejercicio, ¿sí? Atención a lo que te dices a ti mismo, eso es fundamental. ¿Qué te dices? Y vamos a registrar los momentos más clave. ¿Qué vamos a hacer? Anota al menos 5 momentos en los que notes tu diálogo interno, especialmente estés entre una emoción intensa, o sea, positiva o negativa, cuando estés las emociones intensas. Ahí, cuando tengas intensidad de una emoción en el día, es muy importante que ahí apuntes por lo menos 5 veces en el día qué fue el diálogo que tuvo. Ya estoy mejor, pero todavía tengo algo de problema en la garganta. ¿Qué vamos a responder? ¿Qué ocurrió? ¿Qué vamos a copiar? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál fue el evento que sintió en el día? ¿Y qué vamos a escribir? ¿Qué te dijiste a ti mismo? Miren que es un ejercicio muy parecido y relacionado con el diálogo, con el diario emocional, que es la única forma de entrenarlo, ¿sí?
¿Qué ocurrió? ¿Qué te dijiste a ti mismo? Pero con las palabras exactas, no me ponga a pulir, no. Apunte, anote en su cuaderno, en su diario, exactamente cuál fue ese diálogo. ¿Qué te dijiste a ti mismo en el momento? ¿Qué te hizo sentir? O sea, la emoción. ¿Y qué crees? ¿Quién crees que hablaba? Te pones ahí. ¿Me habló el ángel o me habló el diablo? ¿Sí? ¿Cuál es la reflexión de este ejercicio? Pues que al final vas a revisar tus anotaciones, vas a mirar cuáles son los patrones, o sea, qué es lo que más se repite, qué observas ahí y con qué vos sueles hablarte más a menudo. Es muy importante que lo hagas a conciencia, con mucha honestidad, para que puedas descubrir cuál es la voz que más te habla o cuál es el diálogo que más escuchas. ¿Sí? Entonces hay situaciones específicas que se activan en cualquier momento del día que permiten identificarlo. 2, ejercicio 2 del taller, desafiando el diablo interior. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reescribiendo esa narrativa. Vamos a identificar ese pensamiento crítico, ese pensamiento de diablo que más se repite. Vamos a identificarlo. Entonces, entonces vamos a anotar de esa experiencia general, identifique 1 o 2 pensamientos negativos sobre usted mismo, ¿cierto? Que sean muy frecuentes. En el 1 es ese monitoreo para ir identificando ángel y diablo. En el 2 es específicamente a lograr identificar durante el día 1 o 2, podría ser más, pero centrémonos en 1 o 2 de ese diálogo crítico recurrente, para que lo identifique. ¿Cierto? ¿Cuáles son los que más se repiten? Ejemplo, nunca hago nada bien, no soy suficientemente inteligente. Ahí está el ejemplo. Pero vas a identificar esos dos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esos pensamientos negativos? Pues si hay alguna evidencia real que respalde absolutamente este pensamiento, ¿qué cree usted que puede respaldar ese pensamiento? Lo apunta. O si hay una evidencia que lo contradiga. Momentos en los que, en que si lo hiciste bien o fuiste inteligente, ¿cómo te sentirías y qué harías si no tuvieras este pensamiento? Todas estas son preguntas que hay que responder con calma. Si sacamos tiempo para los demás, saquemos el tiempecito para nosotros. Que esto es lo que nos va a transformar. De lo contrario, estos son 40, 50 minutos de cháchara. Pero si usted hace a conciencia estos talleres, le aseguro que empieza a tener las herramientas y a identificar su voz interior para poderlo transformar. Entonces, una afirmación de autodiálogo positivo y realista. Vamos a trabajar sobre el diálogo positivo. Entonces, vamos a poner el ejemplo. Si tu diablo te dice, nunca, mire que esto es lo importante de ejercitarse. Si el diablo me dice, nunca hago nada bien, pues, ¿qué nos va a decir el ángel? Inmediatamente, cuando a usted le llegue ese pensamiento crítico del diablo, usted va a responder desde su pensamiento positivo. A veces cometo errores, como todos, pero también he logrado muchas cosas bien y estoy aprendiendo constantemente. El diablo me dice, nunca hago nada bien. El ángel me va a decir, a veces cometo errores, como todos, pero también he logrado muchas cosas buenas y estoy aprendiendo constantemente. Si el diablo nos dice, no soy lo suficientemente inteligente, ¿qué nos va a decir el ángel? ¿Qué nos vamos a responder? Soy inteligente a mi manera, tengo mis propias fortalezas y puedo aprender lo que me proponga. Recuerden, el diablo viene y me dice, no soy lo suficientemente inteligente, no soy capaz, no tengo las habilidades, pero vamos a decir al mismo tiempo, soy inteligente. Recuerden el cauchito, cuando el diablo venga, usted pega el cauchetazo y va a cambiar ese diálogo, va a decir, soy inteligente a mi manera, tengo mis propias fortalezas y puedo aprender lo que me proponga, lo que me proponga. Bueno, entonces hay que practicar, esto es para que lo practiquemos diariamente. Cada vez que detectes el pensamiento negativo, reemplácelo activamente con esa contranarrativa. Ahí les di 2 ejemplos. La repetición. La repetición es lo que hace al maestro. Es la experiencia lo que hace al maestro. Entonces esa repetición es la que hace que nosotros podamos reprogramar ese piloto automático mental que tenemos. Ese no darle la importancia a nuestra voz interior. Y el último ejercicio, el tercero, el último ejercicio del taller es cultivando el ángel interior, que es contrario al que hicimos de la crítica del diablo. Es crear una lista de 3 a 5 afirmaciones positivas, esas que me resuenen, que me llegan bastante, ¿cierto? Que pueden reflejar lo que yo quiero ser, mis capacidades, mis fortalezas. ¿Y cuáles son los ejemplos? Soy digno de amor y respeto. Todos somos dignos de amor y respeto. Que no lo exijamos y que no seamos conscientes y que perdamos la autenticidad por darle ese amor y ese respeto a otro,
Es un grave error de nuestra voz interior. Soy digno de amor y respeto. Confío en mi intuición. Cada día soy más fuerte y resiliente. Mi luz interior brilla con fuerza. Soy digno de amor y respeto. Confío en mi intuición. Cada día soy más fuerte y resiliente. Y mi luz interior brilla. No dejen opacar eso. Y muy importante la gratitud. Ya estamos terminando. Nos quedan 2 minutos. Momento de gratitud y reconocimiento. Al final de cada día, saquen el tiempo para que se conecten con ustedes mismos. Al final de cada día, antes de irme a dormir, dedico 5 minutos a escribir 3 cosas por las cuales yo debo estar agradecido. Hay que ser conciencia de lo que es estar agradecido: la salud, la familia, el empleo, el estudio, el deporte. Son tantas cosas. Wayne Dyer, en su película del cambio, inicia dando gracias a las 5 de la mañana y empieza: gracias, 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 y tiene una lista de gracias. Qué bueno que ese diálogo interno que nosotros tenemos inicie el día dando gracias por mi esposo, gracias por mis hijos, gracias por mi trabajo, gracias por mis padres, gracias por mi salud, gracias Dios por perdonar mis errores, gracias, gracias, y repetirlo en la noche. Entonces es un momento de gratitud y reconocimiento, ¿cierto? Es importante que lo haga. Eso alimenta pues esa autoestima, ese interior. Martin Seligman, que es el psicólogo de la psicología positiva, dice lo siguiente: él ha demostrado que la gratitud es una de las prácticas más efectivas para aumentar el bienestar y la felicidad. La gratitud. Y bueno, al completar ese taller, pues has comenzado a desenmascarar las voces en tu cabeza, a tomar las riendas de tu conversación interna. Has descubierto que no eres un mero oyente pasivo. No se acostumbren a ser un oyente pasivo de su voz interna. Al contrario, un oyente activo, sino que usted es el guionista, usted es el director de la banda, de su propia banda sonora, de esa banda para toda la vida, ¿sí? El ángel y el diablo son parte de la experiencia humana, van a estar ahí, pero tú decides, a quién le vas a prestar atención. Tú decides, diablo o ángel, tú decides. Entonces, ¿quién tiene el poder? Yo moldeo mi mente, yo transformo mi vida a partir de fortalecer mi diálogo interior, mi faro interior y todo lo que pues considero. Bueno, esto es lo que queríamos compartir con ustedes con mucha alegría. Voy aquí a leer el chat. Hola, soy Stephanie Molina. Si no estoy desde la cuenta de mi hija, gracias. Bueno, Stephanie, un abrazo. Y Leonardo Sánchez: siempre dar gracias a Dios, cada instante, en todo momento. Así es, Leo. No sé si alguien más tenga algo que compartir, algo que nos quiera decir. Yo, Babington, Claro. Tavo, ¿cómo vas? Tavo, dale, mi hermano. Mi negro, usted puede compartir esas memorias, aguanta tenerlas. Claro, ya las voy a agregar en la comunidad de Socialmente, las pondré ahí. Ahí estarán, y también el video que ha grabado, porque es muy importante que hagan los ejercicios. Tavo, no es carreta, haga el ejercicio y crea, y háblese, sí, y transforme su diálogo interior, porque todos, cuando caemos en manos de esa voz crítica, la voz del diablo, estamos más cerca de la depresión y de la ansiedad que cualquier otra cosa. Y de los bloqueos, y no avanza uno. Y no avanzamos. Hay que creer. Dale, mi hermano. Bueno, Dios lo bendiga. Dios le pague. Amén, amén. Dios lo bendiga. Joan Arcis, las gracias, con todo cariño. Valeria nos dice: muchas gracias, muy interesante, con todo cariño. Janet, mil gracias, Babington. Esos talleres son un gran alimento para nuestro ser interior. Ese es el objetivo. Sergio Zapata, muchas gracias por compartir esta información valiosa. No, es con todo cariño. No estamos inventando nada, el objetivo es ser conscientes. Por eso los conceptos se repiten, pero soy yo el que tengo que ser consciente de mi voz interior y mi capacidad de transformarme y de poder salir de esta situación que de pronto no es muy positiva. Si es una situación que yo quiera cambiar. Bien, que Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Recuerden, nos vemos, lo posible es que sea cada 8 días desde Socialmente. Recuerden invitar personas, amigos que consideren que ustedes les pueda servir con este apoyo y con esta comunidad. Una feliz semana. Dios le pague, bendiciones. Gracias, Babington. Muchas gracias, Babington. Muchas gracias. Bendiciones, Rey. Amén, amén.